Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Salmos capítulo 129. Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión. Te invito a orar. Querido Señor, te agradecemos por el amor que nos profesas y por tus múltiples cuidados. Gracias, Señor, por el perdón y la salvación. Al abrir la Escritura te pedimos que nos concedas la dirección de tu Espíritu para entender el mensaje de este salmo y nuestra fe sea fortalecida. Te agradecemos por todo, en Jesús. Amén. El Salmo 129 es un canto que celebra una liberación nacional. El salmista habla de las pruebas por las que ha pasado Israel y la forma en que el Señor ha intervenido en su favor, ha confundido a sus enemigos. El asunto es que no sabemos específicamente a qué momento se refiere. Al parecer el salmista no se queda en el suceso, pero sí en las lecciones que pudo derivarse de él. Este salmo usa la vida campestre con muchas alusiones al trabajo del campo para ilustrar las lecciones para la vida diaria. Comencemos con el versículo número 1. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Esta es la introducción del Salmo. Allí describe que desde su comienzo Israel ha sido víctima de naciones crueles. En su comienzo eran esclavos de Egipto. Miremos el libro de Oseas, capítulo 11, el verso 1. Dice: Cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Siendo todavía una gran familia, sirvieron como esclavos. Todavía no eran una nación. Dios los sacó de Egipto y los hizo una gran nación. Y vez tras vez, Israel tuvo que enfrentar a naciones enemigas que deseaban destruirla. En este versículo, el salmista abre el tema a tratar. En los versículos 2 al 4 de este Salmo 129, describe que el pueblo prevaleció ante las amenazas de sus enemigos, porque Dios es el libertador del pueblo. Leamos el versículo 2. Dice: Mucho me han angustiado desde mi juventud, pero no prevalecieron contra mí. Desde el comienzo de su historia, cuando eran esclavos de Egipto y el látigo de los amos se sentía en la espalda, este pueblo parecía derrotado y sin fuerzas. Pero cuando este pueblo confió en el Señor, fue librado de sus angustiadores. Interesante cómo se resume la experiencia de Israel en este versículo 2. Leámoslo en la traducción del lenguaje actual. Allí dice: Hemos pasado muchas angustias desde nuestra juventud, pero no han podido vencernos. Aunque muchas veces pase por angustias, los que confían en el Señor nunca deberían sentirse derrotados. Siempre serán victoriosos en Cristo. El apóstol Pablo lo resume en palabras que describen su propia experiencia. Leamos 2 Corintios capítulo 4 versículos 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Los enemigos de Dios nunca podrán derrotar a aquel que confía en el Señor. Sigamos leyendo del Salmo 129, los versículos 3 y 4. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Estos arados representan las laceraciones sufridas por los israelitas a manos de sus crueles opresores. Los latigazos
abrían las carnes como el arado abre el surco en el campo. Pero, en medio de las dificultades, el pueblo confió en el Señor y Dios lo libró de esa angustia. Pero Dios es justo y nos libra de los malvados. Y la victoria de Israel solo podía ser efectiva dependiendo del Señor. Solo son derrotados cuando se apartan del Señor. Pero el Señor era su fuerza y era mediante Él como lograban la victoria. Finalmente, los versículos 5 al 8 de este Salmo 129 nos ofrecen la descripción de lo que pasa a aquellos que luchan en vano contra el pueblo de Dios y usa varias figuras para mostrar que van a ser derrotados. Leamos el versículo 5. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Por eso dice, serán avergonzados los que odian a Israel. Es decir, su orgullo caerá al piso para ver que no pueden vencer y por el contrario son derrotados. La razón es que Dios pelea por Israel. Finalmente todos los planes de los malvados fracasan. Versículo 6. Será como la hierba de los tejados, que se seca antes de crecer. Aquí se compara que son como la hierba del tejado. Cuando se esparce la semilla, pudo haber sido que algún ave llevara una semilla al tejado. Puede ser que germine, pero no tiene raíz y se seca. Los planes del enemigo son así, pasajeros. Parece que fueran a prosperar, pero finalmente no logran prevalecer. Continúa la ideal, que es el versículo 7, de la cual no llenó el segador su mano ni sus brazos el que hace gavillas. Los enemigos de los hijos de Dios son como la hierba que nadie recoge ni junta, hierba inútil que no da fruto, que solo se destruye. El pueblo de Dios solo debe confiar en Dios y en nadie más. Y finaliza la idea en el versículo 8. Ni dijeron los que pasaban, la bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Los enemigos de Dios no se saludan con frases de bendición. Ellos no quieren bendecir, ellos quieren destruir. No esperes comprensión ni compasión de los enemigos de Dios. Ellos no brindan bendición ni buscan bendición. Por lo tanto, no son bienvenidos. Apreciado amigo y hermano, ¿has pasado en algún momento de tu vida por una etapa en la que sientes que alguien que quiere aplastarte y pisotearte, te sientes desesperado porque te ves rodeado por problemas? Pero que esta experiencia puede decir también, he buscado a Dios y nadie pudo derrotarme porque recibí las fuerzas del Señor y salí vencedor. Te invito a poner tu confianza en el Señor y que podamos cantar con el salmista que las pruebas que me agobian no pudieron derrotarme, porque Dios está a nuestro lado. Dios bueno, justo, ha intervenido. La victoria es una realidad si confías en el Señor. Hoy es un día propicio para colocar todas tus cargas en las manos del Señor. Él es fiel y traerá su bendición constantemente, y en Él serás más que vencedor. Que esa sea tu experiencia hoy. Es mi oración por ti. Amén.